En la actualidad, las problemáticas territoriales, resultado del cambio ambiental global, han superado sin precedentes la capacidad humana para la prevención de riesgos y la promoción de la resiliencia del territorio. Frecuentemente, el cambio ambiental global solo se relaciona con el cambio climático. Sin embargo, el cambio ambiental global es más complejo que eso. El cambio ambiental global incluye, entre otras cosas, el aumento de la temperatura, la reducción de la precipitación, la pérdida de biodiversidad. Y que los eventos climáticos extraordinarios sean más extremos y menos extraordinarios. En otras palabras, más comunes e intensos. Además, toda vez que modifican las condiciones básicas que promueven la subsistencia de la vida en el planeta, el cambio ambiental global también incluye la pérdida de cultivos, el aumento de la contaminación atmosférica, suelo y cuerpos de agua, la migración de la población humana, las formas de consumo, la presencia y transferencia de microplásticos entre las diferentes esferas del planeta, entre otras problemáticas globales. Esta condición generó que, en el año 2015 se diera pie a una iniciativa a nivel global en donde se diseñaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos buscan salvaguardar la vida en el planeta a través de la búsqueda de la igualdad entre las poblaciones, países y especies. Buscan promover la salud y bienestar de todos a través de un mejor manejo de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad. Sin embargo, para alcanzar estos objetivos, se requiere cambiar nuestra forma de ver y analizar el mundo y sus problemáticas. Afortunadamente, en la actualidad existe un avance tecnológico de software y hardware sin precedentes. Contamos con sofisticados equipos de cómputo a precios accesibles para muchas personas. Contamos con almacenamiento y procesamientos en la nube. Así también, tenemos acceso al poder del supercómputo. Estos avances tecnológicos y con el apoyo de la sociedad se ha favorecido que la adquisición de la información sea más abundante y en tiempo real. Tenemos acceso a información capturada a través de ciencia ciudadana. Tenemos bases de datos del gobierno federal, pero también de agencias internacionales como la NASA y la Agencia Espacial Europea. Contamos con diferentes satélites especializados para diferentes fines y que, de alguna manera, minuto a minuto, se conoce algo de lo que sucede en el mundo o de las propiedades del mismo. Podemos tener acceso a información actualizada a una alta resolución y sin costo, como es a través de Google Earth. Pero también podemos tener acceso a información con una alta resolución temporal y espacial, donde podemos identificar de forma individual las copas de los árboles, y con ello, saber el estado de salud a nivel de árbol. Esta información ayuda a optimizar los gastos económicos y la reducción de contaminación del suelo por el uso de fertilizantes y pesticidas. A través de imágenes hiperespectrales podemos identificar componentes que a simple vista no son observables. Además, de poder evaluar estos cambios en el espacio y en el tiempo. Esto significa que, como nunca antes, tenemos más información. Estamos en un momento histórico en el que podemos analizar, identificar y prevenir problemáticas antes de que éstas sucedan. Sin embargo, la existencia de un alto contenido de información y de herramientas diversas no siempre son fáciles de integrar. Por ejemplo, podemos monitorear la presencia de mosquitos de importancia zoonótica. Esta información puede consistir en unos cuantos reportes a millones de ellos con información relacionada con la localización y su temporalidad al segundo. Podemos monitorear la calidad del aire y del agua cada minuto, pero solo representa un punto, o una serie de puntos, pero no necesariamente para caracterizar una región. Tenemos bases de datos masivas generadas por el gobierno. Pero, estas bases de datos tienen limitantes en su temporalidad y en el nivel de detalle espacial con el que fueron construidas. Contamos con información satelital que ayudan a identificar procesos de deforestación, expansión de la mancha urbana, incendios, etc. Todas estas fuentes de información se encuentran en formatos, temporalidades y resolución espacio-temporales diferentes. Todas estas bases de datos en lo individual nos cuentan solo parte de la historia, sin embargo, la resolución de problemas debe ser atendida desde la mayor cantidad de ópticas posibles. Hay que reconocer que gran parte de las problemáticas que el mundo actual son el resultado de sistemas complejos multifactoriales y, por consiguiente, la caracterización y la búsqueda de cómo atender de estas problemáticas
también deben ser abordados desde una perspectiva multifactorial. Sin embargo, de forma tradicional, nos formamos con un enfoque específico dentro de las ciencias. De forma general, las ciencias las podemos clasificar en dos grandes grupos, las ciencias fácticas y las ciencias formales. Pero estas a su vez se dividen en ciencias sociales y naturales, que también se subdividen. Sin embargo, rara vez, estas subdivisiones de la ciencia mantienen un diálogo transversal, promoviendo que los resultados de los análisis de los sistemas complejos estén incompletos, sesgados o no sean concluyentes. Estamos en un punto histórico donde podemos integrar información de diversas disciplinas para resolver problemas de manera transdisciplinaria. Esto implica combinar datos científicos, sociales y económicos y fomentar la colaboración entre diferentes áreas del conocimiento. De esta manera, podemos desarrollar soluciones holísticas y efectivas para la prevención de riesgos y la promoción de la resiliencia del territorio. Visualizar un mundo de esta manera requiere un cambio de paradigmas en la forma en la que conceptualizamos el mundo y, por tanto, de cómo lo analizamos. En este contexto, la geociencia, que tiene como fin estudiar los fenómenos físicos, químicos y biológicos que ocurren en nuestro planeta, puede ser una alternativa. La geociencia, como línea de investigación, empezó a conformarse a finales del siglo XX y está ganando terreno por esta visión integrativa. La geociencia materializa la capacidad de la investigación científica aplicada para atender la resolución de problemas complejos y con representación espacial. Toda vez que gran parte de los problemas complejos, como son los ambientales, están estrechamente vinculados con la sociedad, economía, historia, sociología, etc. Estos deben ser analizados desde una visión transdisciplinaria. Desde el inicio de la conceptualización y la formalización de la geociencia se tiene implícita la transdisciplina, buscando de esta forma la integración de diversas ciencias. En este contexto, la geociencia desde su conceptualización está basada en la transdisciplinaridad de las ciencias. Sin embargo, nos enfrentamos con los retos de cómo comunicarnos con otras ciencias, cómo podemos ser inclusivos en las formas, el lenguaje y en su estructura. Partimos generalmente a través del diseño de modelos mentales. Los modelos mentales buscan representar a través de imágenes y diagramas el cómo funciona el mundo, o al menos alguna parte de él. Ayuda a simplificar y organizar la información compleja, logrando de esta manera abstraer los principales elementos de esta problemática. Ahora bien, piensen por un momento en ¿cómo abordamos los problemas? ¿Cómo hacemos ciencia colaborativa? Los científicos, a través de sus propios conocimientos y técnicas, analizamos el problema de forma individual y, acaso, de forma multidisciplinaria. Posteriormente, nos sentamos y discutimos con los colegas y buscamos llegar a una resolución. En esta imagen podemos ver cómo cada uno de los científicos transfiere sus hallazgos y buscan una solución que satisfaga a todos. Pero, ¿qué pasa cuando la información no arroja un solo resultado? O al menos, uno del que la mayoría esté conforme. ¿Cómo se reconoce lo que para unos es obvio, para los otros no lo es? Piensen de forma individual. ¿Qué es grande, cilíndrico, fuerte y rugoso? El primer científico tuvo estas observaciones y concluye que solo un tronco cumple con estas observaciones. El segundo indica que analizó una culebra. Su razón era un objeto delgado y alargado, que se movía de un lado para el otro mientras lo tenía en su mano. Y así sucesivamente cada uno de los investigadores fue presentando sus observaciones y conclusiones, unos dijeron saxofón, otro abanico, así podría seguir la historia. ¿Pero qué es? Claramente no puede ser todo lo que se dijo. ¿El diseño de análisis es correcto o equivocado? Todos los científicos hicieron una correcta caracterización, muy cercana a la realidad, ellos dirían. Pero, ¿por qué llegan a la conclusión equivocada del fenómeno analizado? Cuando vemos el objeto de estudio observamos que es un elefante. De forma parcial y limitada, casi todas las observaciones son correctas, pero ninguna lo es en su totalidad. A eso es a lo que nos enfrentamos dentro de un enfoque de problemáticas complejas. Sin embargo, los avances computacionales pueden ayudarnos a tratar de resolver estas limitaciones humanas. Cuando logramos capturar diferentes componentes, y reconocemos que son una parte de un todo desconocido,
tenemos la oportunidad de reconstruir los componentes del sistema. Poder reconstruir el sistema, como un ejercicio de retroingeniería, nos puede ayudar a entender los efectos que puede tener el cambio de ciertas variables, incluyendo el tiempo. Sin embargo, toda vez que es imposible caracterizar todas las interacciones del sistema, debemos partir de ciertos supuestos. Se simplifica la realidad, y con ello, identificar los componentes dominantes del sistema. Se aíslan los factores y se estiman sus relaciones mecanísticas individuales y en conjunto. Se considera que las relaciones son similares en el tiempo, con ello, se pueden evaluar las consecuencias del cambio de una o más variables. Se puede construir un futuro, a través de reconocer el efecto del tiempo sobre los procesos evaluados. Esta clase de modelos tienen la fortaleza de tener una estructura que puede ser verificable. Los resultados son repetibles y verificables, lo que asegura que los análisis muestren rigor y consistencia sin importar quién sea quien los desarrolla. Pueden tener una representación espacial y temporal. Se reconocen las dinámicas y trayectorias históricas y se pueden construir escenarios futuros. Se pueden evaluar las percepciones individuales, se pueden integrar diferentes narrativas colaborativas y a partir de todos ellos identificar las trayectorias resultantes. Existen diversas debilidades que pueden ser subsanadas, pero si no somos conscientes de ellas, los modelos se vuelven una licuadora que arrojan resultados equivocados y mezclados. La falta de comunicación, o una interpretación equivocada en la traducción de la información, puede generar que el modelo no entienda los procesos que estamos pidiendo. O que la interpretación de lo que pedimos no sea claro dentro de la programación del problema. Para ejemplificar esto propongo un caso polémico, el Tren Maya. Sin buscar generar controversia de este proyecto ni plasmar si está bien o mal, considero que es un buen ejemplo de una condición histórica y compleja. Como he mencionado, actualmente se cuenta con información suficiente para que previo al diseño, construcción y funcionamiento se pudieran entender las oportunidades que un proyecto como este podrían aportar, pero también todos los perjuicios que se derivan del mismo. Esta información en manos adecuadas y con el reconocimiento de la ciencia como una herramienta, pudieran hacer alguna diferencia para reducir las afectaciones y maximizar los beneficios. Y con ello lograr un desarrollo sostenible a múltiples niveles de organización. Por ejemplo, de forma específica se muestra el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Chetumal en el municipio de Otompe Blanco. Por un lado, se observan la trayectoria histórica y la proyectada. Por otro lado, en el mapa se resalta de color negro los asentamientos humanos. De seguir las trayectorias históricas de la expansión de la mancha urbana, se observa que en la porción norte de Chetumal será urbanizada antes de lo esperado con el escenario de Tren Maya. Sin embargo, con el Tren Maya se espera que principalmente se urbanice cercano a la población de Bacalar. Seguida de una acelerada urbanización en la porción sur de Chetumal, principalmente donde existen humedales protegidos por la NOM 059 Semarnat 2010. Y donde existen riesgos no solo de la pérdida de la biodiversidad, sino de riesgos de inundación con efectos adversos a la población que ahí se asiente. Además, se reconoce una densificación en la entrada de la ciudad. Sin embargo, tenemos múltiples desafíos a los que debemos enfrentarnos y que no siempre son claros, y que trato de englobarlos a través de las siguientes preguntas. ¿Cómo rompemos los sesgos y paradigmas propios de nuestra formación científica? ¿Cómo evitamos que nuestras visiones equivocadas de la realidad permeen en nuestros modelos? ¿Cómo evitamos que cuando formemos a los futuros científicos no les transfiramos nuestras visiones equivocadas? ¿Cómo formamos a los futuros científicos con una visión transdisciplinaria? Y, aunque no está expresamente indicado aquí, ¿cómo buscamos innovar en la docencia, promover la creatividad analítica de nosotros mismos y de nuestros estudiantes? Creo que la geociencia es una herramienta que puede ayudar a contestar estos diversos cuestionamientos. La geociencia debiera ser enseñada como un lenguaje inclusivo entre las diferentes ciencias, no como la ciencia, sino como un instrumento para el mismo fin. Recordemos que no hace mucho tiempo, en algún momento si se buscaba trabajo se indicaba que sabían usar máquinas de escribir. Debimos aprender a usar Windows y Office, e inclusive se incluían como parte de nuestra formación en el currículo profesional.
Después se aclaraba que se conocía el uso de herramientas de manejo de bases de datos. Nuestra realidad es que ahora todos esos componentes ya no son necesarios de integrar en el currículo, porque ya es algo se espera del científico y del profesional de cualquier área. Finalmente quiero decir que la geociencia puede ser empleada como una estrategia de pensamiento crítico, multifactorial, sistémico y en búsqueda del análisis y entendimiento de la realidad. Además, es una aproximación que hasta que no se desarrollen nuevas visiones, puede ser el camino para atender las problemáticas globales a las que nos enfrentamos.